Bien, continuamos con la segunda parte de esta jornada y en esta instancia vamos a presentar los espacios educativos desde la cultura material UNOCA. Invitamos, por favor, que puedan pasar los siguientes tesistas: arquitecta Priscila Ferrari, arquitecta Paloma Heredia y arquitecto Matías Salvatierra, junto también a su directora, arquitecta Laura Araujo Albrecht, pertenecientes a la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba. Un fuerte aplauso para ellos. Hola, gracias. Bueno, nuestra compañera Ferrari Priscila y nuestra profesora y directora de la tesis, Laura Araujo, no pudieron venir por cuestiones laborales, pero bueno, confiaron en nosotros. No sé si bien o mal, pero confiaron en nosotros. Bueno, ¿qué tal? Primero, antes de comenzar, queríamos por ahí destacar que esta tesis nos hizo vincular como muchos actores, ¿no? Desde el principio. O sea, desde el principio tuvimos el apoyo de la municipalidad de acá de Tinogasta. También usamos toda la información técnica que nos da Red Pro Tierra. Bueno, también hicimos algunos talleres. Bueno, en Córdoba hicimos el TABI, que justo hoy me cruzaba con Armando. Bueno, y esta particularidad tiene esta tesis que ha logrado como cruzar muchos actores. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Paloma, junto con Matías vamos a estar presentando esta tesis. Él es de acá, de Tinogasta, bueno, al menos su mamá. Así que, bueno, es un gusto para nosotros estar acá con ustedes, acompañándonos y ustedes acompañándonos. Esta tesis se titula Espacios educativos desde la cultura material. Presenta a la Universidad Nacional del Oeste de Catamarca. Y bueno, ¿cómo llegamos a esa tesis? Pensábamos también cómo presentarla, cómo contarla, diferente a cuando la rendimos en la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces se nos ocurría que lo primero que pensamos fue la pregunta. Más que las certezas, las preguntas, las dudas, las incertidumbres, ¿no? Entonces, también surgieron hipótesis, ¿no? Y nos interesaba esta mediación entre el hombre y la naturaleza, ¿no? ¿Y qué sucede ahí? ¿Qué surge? Entonces llegábamos a esto, a la cultura material. Pásala otra. Esta cultura podíamos definirla gracias a estas esferas, al ambiente natural, al ambiente social y a la tecnología. En esa interacción entre el territorio, entre la materia y la técnica, emergía esta cultura. En sí, ese conjunto de prácticas que surgen de la interacción de esa comunidad con el entorno y que tiene que ver con la transmisión de los saberes, ¿no? Y con esos elementos de continuidad que se evidencian a lo largo del tiempo. Bueno, territorio, el soporte, la materia, entender la materia en un devenir de un ciclo cerrado de los materiales. ¿Qué significa esto? Que pueda volver a integrarse al medio. Y la técnica, ese conjunto de prácticas, de saberes y de herramientas que desarrollan los humanos. Era ahí que en esa convergencia, en ese entre, aparecía la cultura material. Bueno, y después, yéndonos ya al lugar, nos encontramos, bueno, con un eje distintivo del sector, que era, bueno, la ruta del adobe. Claro, nosotros decíamos,
¿En dónde se tangibiliza esta cultura material? ¿En qué lugar, a qué lugar podemos arribar que tenga esta presencia histórica, esta cultura tan rica y que se haya tangibilizado físicamente? Entonces que llegábamos a la ruta del adobe, ¿no? Que bueno, que desde el 2002 se consideró declararla Patrimonio Cultural y Turístico. Entendíamos en esta ruta del adobe esta preexistencia como una resistencia y, como decía un colega hace rato, también como una resiliencia. Hay algunas imágenes que íbamos tomando. Bueno, detectábamos en la ruta del adobe, bueno, para el lado del oeste las sierras pampeanas, para el lado del este la cuesta de Zapata, bueno, lo que es el río Abaucán, que recorría toda las sierras, bueno, y nos trazaba la ruta 60 que nos llevaba al Paso San Francisco y nos unía con el resto del país. Bueno, un poco de cómo la densidad demográfica de los sectores. Bueno, Sí, una síntesis de todos esos elementos que lograban conformar este Valle de Abaucán, que era el portador de esta ruta del adobe, ¿no? Ese reconocimiento de esos elementos geográficos nos parecía importante para poder entender la dinámica del valle, ¿no? Bueno, y después hicimos un mapeo de todas las situaciones que encontrábamos en esta ruta del adobe, que la verdad, la gente que habló antes que nosotros lo hizo perfecto. Excelente. Y con toda la historia que contaron, sí, nos llegamos mucha información también para seguir trabajando. Sí, fuimos mapeando como uno a uno el patrimonio que podíamos ir evidenciando, ir buscando, y también lo colocábamos en ciertas etapas, ¿no? En cierta periodización histórica. Y llegábamos a Tinogasta, ¿no? O sea, recién recorríamos el Valle de Abaucán, y el Valle de Abaucán tiene la ciudad de Tinogasta, que para entenderla quizás en su dinámica de circulación, de movilidad, hacíamos, bueno, estos layers urbanos que nos permitían entender, digamos, cómo se articulaba, y después poder entender también las complejidades y los problemas que podían llegar a tener o que tenían, ¿no? Siempre no como un todo absoluto, porque no somos conocedores universales, pero sí con esta curiosidad, siempre con esta duda, con la pregunta siempre, más que con las respuestas. Bueno, detectábamos el río Abaucán, cómo se relacionaba con la ciudad, le encontramos un poco que la ciudad le daba un poco la espalda al río, que bueno, nos fuimos como generando preguntas por qué pasaba eso. Bueno, un sector más productivo, el área central de Tinogasta, la densidad media. Por ahí la gente de acá de Tinogasta conoce más todo esto que estamos hablando, pero hay gente también que viene de otros lados. Bueno, los sectores de viviendas con densidad baja, y después detectamos como un área industrial arriba, que es bastante nueva, que es parte también de un programa nuevo municipal de ordenamiento. Bueno, algunos equipamientos y bueno. Bueno, ese era el reconocimiento físico y sí, de Tinogasta, cuando llegábamos al lugar, ¿no? O sea, nosotros veníamos de decir, bueno, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la hipótesis de la cultura material? ¿Dónde? La ruta del adobe. ¿En qué lugar? Tinogasta. Entonces íbamos hilando, ¿no? ¿Cómo llegar a esta tesis? Para esto, la Facultad de Arquitectura o algunos, bueno, conocerán de que se nos plantea el tema problema, qué es lo que vamos a resolver tipológicamente, ¿no? Entonces, pensábamos en esta creencia que nos remitimos a una frase de Paulo Freire que dice que las personas se educan entre sí con la mediación del mundo. Ahí de vuelta aparecía el entre, el mediar, el ambiente humano, el ambiente natural. Seguido de esto,
Sí, hubo un proyecto que se presentó que en 2023 había intenciones de crear la Universidad Nacional del Oeste de Catamarca. Bueno, por diversas razones no prosperó, pero nosotros lo tomamos como medio para empezar a indagar esta tesis. Bueno, acá ya teníamos un esquema del plan estratégico municipal y a partir de eso nuestra idea era empezar a potenciarlo y darle como más valor también al territorio y a la región donde estamos trabajando. Claro, nosotros tomábamos la preexistencia ya de un plan estratégico que tenía el municipio como tentativo a reforzar el rol de la ciudad, que tiene que ver con un rol en el comercio, el transporte, la comunicación con Chile, ¿no? Entonces, ese rol, ese plan estratégico, que es una preexistencia, no lo proponemos nosotros, sino que lo tomamos para pensarlo, incorpora zonas, grandes áreas para gendarmería, zona franca, y todos esos programas se ubican entre ese tejido urbano y el río. Entonces, ¿cómo nos preocupaba? ¿Cómo se tangibiliza ese programa? ¿Cómo se hace arquitectura? ¿Cómo se hace edificio? ¿Cómo se tangibiliza ediliciamente un programa de una infraestructura dura, ¿no? Entre el río y entre la ciudad? De vuelta entre el ambiente humano y el ambiente natural. Bueno, unas circulaciones que proponíamos para llegar al sitio. Bueno, acá estamos trabajando en el sitio donde está el polideportivo municipal, claro, en ese sector. Sí, la premisa nuestra, o sea, nuestra tesis es arquitectónica, no es urbana. Pero tomábamos la preexistencia de este plan estratégico y proponíamos ciertos puntos, ¿no? Como una porosidad en el tejido, una cuestión mucho más simbiótica. Entonces, y también entendíamos ciertos problemas urbanos, ¿no? O sea, Tinogasta, como está de paso en relación al Paso San Francisco, tiene transportes de carga que pasan, que tiene su casco histórico en el centro. Entonces, por ejemplo, para evitar la degradación del casco centro con los transportes de carga, proponíamos otra vía de circulación. Bueno, después también se trabajaba sobre un corredor ambiental, sobre lo que es el río, y de alguna forma también coser lo que es el parque lineal sobre el río hacia la ruta y las otras vías también. Sí, pasa eso. Bueno, sí. O sea, la porosidad del tejido que podía llegar a materializarse. Y bueno, llegamos a la parte quizás donde volvemos a mirar el patrimonio. Cuando hicimos ese mapeo, ese recorrido histórico, aparecía Huatungasta, que hace rato la nombraron, y no acá en este valle, pero acá en Catamarca, el Xincal de Quimivil, ¿no? Otro asentamiento. Si quieres pasarlo. Y que también se observan estos otros, ¿no?, que aparecen en toda Latinoamérica, ¿no? Y al leer estos patrones, bueno, leemos algo, un elemento de continuidad, que es lo que decíamos recién, ¿no?, sobre la cultura material. Bueno, un análisis rápido sobre Huatungasta. Es una plaza central con ejes centrales que ahí se desarrollaban las principales actividades, y eran todas al aire libre inclusive. Sí, el elemento que se repetía, ese esquema abstracto de que se repite, en algunas bibliografías se habla de la Hucaipatá, ¿no? Una plaza intramuros. O sea, un muro circunda un espacio abierto y a su vez en su centro aparece un ushnu, que es un altar ceremonial.
Entonces ese es el esquema tipológico que empezamos a ver que se repite y que lo encontramos acá en la ruta del lado B. Bueno, lo mismo con el Xincal, encontramos las mismas configuraciones o mismas lógicas también del habitar urbano. Bueno, ¿hola? Bueno, con esta lógica empezamos como a diagramar hacia dónde íbamos con este proyecto. Bueno, algunas estrategias o premisas que teníamos, bueno, teniendo en cuenta lo histórico-cultural, el sistema de plazas que tenían en cuenta también en las otras civilizaciones, lo ambiental, el cuidado con lo persistente, bueno, y las estrategias también ambientales que hay que tener. Bueno, también lo ambiental y lo humano, que también es lo económico y cómo, por ejemplo, cómo educar para la soberanía alimentaria del sector. Bueno, vamos más al área de intervención. Como dijimos, era el área donde está el polideportivo municipal. Bueno, de un lado tenemos el río Baucán, en otro sector tenemos un parque industrial, tenemos una pista de aterrizaje, a las cercanías hay un parque solar, bueno, el polideportivo, todo el parque planificado y un sector de aduana. Bueno, ya avanzando. Sí, ahí ya aparece el proyecto, ¿no? Este parque. La idea es el parque que el plan estratégico prevé un parque sobre los márgenes del río, ¿no? Entonces nosotros decíamos, bueno, donde está la universidad, donde nosotros la proponemos, que ese parque entre, ¿no? Que vuelva a aparecer esta hibridación o esta simbiosis entre estos ambientes. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Bueno, formalmente está a la vista, ¿no? Como esta especie de U que hace su ingreso. Acá se ve, bueno, la ruta 60 que va hacia el norte y el río, ¿no? Bueno, les vamos a ir contando ahí un poco el programa en sí que se materializa. Y bueno, también hacíamos, ¿no? Qué infraestructuras verdes, cuáles eran las productivas, cuáles eran las de reserva, cuáles eran las de parque recreativo, etcétera. Pensar en todos los layers, digamos, que conforman a un programa que tiene que ver con un parque, ¿no? La movilidad. La movilidad, circulaciones dentro del parque, fuera. Bueno, y de un sistema de plazas que iba a ordenar este parque. Y con la particularidad de que hicimos un mapeo de toda la vegetación del sector para no afectarla y no sacarla, porque la vegetación de este sector tarda un montón en crecer, entonces es importante mantenerla. Entonces detectamos como los sectores donde podemos intervenir sin perjudicar tanto lo más ambiental. Bueno, ahí los espacios de intervenciones. ¿Y esto? Sí. Bueno, ese es el programa un poco muy a grosso modo. Esa plaza productiva, si se quiere, ¿no? Con invernaderos, con células productoras, en esto que decíamos de educar para la soberanía alimentaria y también para que un programa que es educación, digamos, esté cerca del de alimentación. Un mercado de productores sobre esta vía, ¿no? Porque estábamos proponiendo una vía que se mete en el parque y en sí esa vía tenía un carácter físico que la hacía, bueno, principal dentro de esta estructura, ¿no? Que nosotros proponíamos. Entonces, el mercado de productores, las residencias universitarias, para tener, bueno, claro, temporalidad de uso. Claro, que permite la visita de docentes y también estudiantes de otros sectores que puedan venir a estudiar acá. El nodo deportivo, alimentando potenciando lo que ya funciona como el polideportivo y la pileta. Y bueno, propiamente como el sector donde se va a desarrollar la institución de la universidad. También este sector se acompaña con un parque y un sistema de plazas que bueno, va generando como recorridos dentro y bueno, va llegando de algún modo al río, al fondo, inclusive lo atraviesa para un mirador
final. Sí, los elementos que se pueden reconocer es el elemento plaza, el elemento muro, el elemento camino, ¿no? Poder, a través de esos elementos, poder hacer, generar ciertas espacialidades sin necesariamente invadir, por eso hacíamos esta lectura de los claros de vegetación. Y bueno, ir proponiendo también de que ese recorrido, ese sendero, sea también interactivo, ¿no? Que nos permita informar, interactuar, etcétera. Sí, ese contacto permanente con la naturaleza y también el paisaje de este sector. Bueno, unas aproximaciones de estas plazas y sus actividades. Bueno, y ya empezamos a tener ya unas imágenes menos técnicas. Sí, ese es el mirador, que en sí, en esa área, hay una preexistencia de un mirador hoy en día, al gigante dormido, que es una visual que, bueno, se puede apreciar y se puede leer una silueta de un gigante ahí que duerme. Así que, bueno, nos interesaba también recuperar eso, ¿no? Los relatos del paisaje y no olvidarlos, ¿no? O sea, hacerlos emerger a nivel paisajístico. Bueno, en principio va un muro que recorre todas las plazas, un muro de pisatapial, que es tierra comprimida, y tiene esta relación con las distintas plazas que se van generando, y estos son los trabajos imaginarios también de las plazas y su relación con el entorno y el paisaje. Bueno, también. Y algunas plazas con alguna función específica, como un patio de tinajas, un sendero soterrado, que genera también este tipo de visuales y contacto con el entorno. Y una plaza contemplativa también, que es un espacio para poder tener como una conexión más con la naturaleza en estos días que hoy estamos todos hiperconectados con un teléfono, unas pantallas. Bueno, tener estos espacios para tener como una visión más con nuestros paisajes. Ahí en esa foto se aprecia la del gigante dormido. Sí. En esto que decimos, ¿no? de desprogramar un poco, o sea, cuando se piensan a veces los espacios o se piensan a veces parques, casas, lo que sea, siempre estamos como chipeados a pensar en el programa. ¿Y qué pasa también cuando desprogramamos un espacio, ¿no? ¿Qué aparece? Entonces decíamos, bueno, ahí está el paisaje, ahí aparece la mediación sin necesidad de otros estímulos. Entonces el pisatapial lo que hace es generar recortes, nada más, que invitan a la contemplación, y como verán, esa plaza solo es ese recorte, ¿no? Ese trabajo, ¿no? con un desnivel y ese recorte. Bueno, sectores de monte nativo sin intervenciones. Y después ya vamos hacia la arquitectura. Tenemos principalmente 3 edificios. Tenemos el edificio sur, que alberga lo que es auditorios y toda la cuestión administrativa y de gobierno de la universidad. Tiene unos contrafuertes, ¿no? que trabajan también con la normativa. Como trabajamos con la normativa, nos permitió generar contrafuertes. Después tenemos un edificio norte que alberga lo que sería biblioteca y unos talleres. Sí, estos edificios, si ven el concepto de vuelta, ¿no? Esta plaza intramuros. Y a su vez, cada ingreso a estos edificios está regulado por una plaza con una característica distintiva. Por ejemplo, en el edificio que veíamos recién, el edificio norte, tiene un acceso por una plaza soterrada. Este otro, el edificio, ahí se ve la plaza soterrada. El otro edificio, el sur, tiene un acceso, por un hall de ingreso y por la plaza principal. Y el pabellón aulario, que sería el tercer edificio, que es el que se ve ahí, tiene también una plaza secundaria en relación a esta primera. Bueno, esta es la plaza soterrada que hablábamos recién. Este es el ingreso al edificio sur, que trabajamos con unas lucernas arriba, para
más adelante vamos a trabajar. Bueno, acá la relación que tienen las plantas de esto con las plazas, tiene una relación directa, inclusive generando aulas exteriores, en lo que se puede dar clase afuera. Sí, y también que si vemos la planta, cuando se trabaja con estas técnicas constructivas, como es el pisatapial, se evidencia, digamos, en la pieza gráfica, ¿no? Aparece el pisatapial, tiene una fuerte impronta y se puede ver en la pieza gráfica con su espesor y con sus contrafuertes, ¿no? Bueno, algunos puntos que analizábamos en la materia en el momento del diseño de estos espacios. Bueno, el valor de la materia, cómo trabaja la luz con estos materiales, y bueno, y el valor también simbólico, cómo lo transmitíamos en estos espacios. Bueno, este es el edificio sur, que ahí se puede apreciar el auditorio y todos los espacios de gestión, cantina. Sí, a nivel formal este edificio tiene estas bóvedas de tabiquería, ¿no? Y además tiene como una escala mayor, ¿no? Entonces ahí se evidencia también sus funciones administrativas, más colectivas, con auditorios, con cafetería, etcétera. Entonces, bueno, un poco ahí se... Bueno, y cómo con estos materiales podríamos generar como estos espacios, ¿sí? Bueno, en este espacio, cómo recibían la luz y cómo sus texturas, ¿no? Nos daban estos tipos de escenas. Bueno, estos son espacios ya desde la cantina, los pasillos que circulan el espacio exterior, esta es la planta alta con algunas oficinas. Bueno, un corte que tiene relación, ¿no? Cómo trabaja también con el gigante dormido y su entorno, cómo se dibuja esos perfiles. Bueno, y acá ya pasamos más a la parte técnica de cómo estuvimos desarrollando. Bueno, es pisatapial, con algunos refuerzos. Claro, con algunos cables de acero postensados en unos cabezales, íbamos, bueno, resolviendo un poco como la técnica de estos pisatapiales, como decían también con el adobe, el sobrecimiento y también los aleros, y bueno, se ve un poco también lo que es la fundación y el encuentro con esa bóveda de tabiquería. Bueno, una planta más estructural de las resoluciones técnicas. Bueno, una fachada ya del otro lado, de vuelta a una... Bueno, estos cortes que veíamos del edificio anterior, cómo se enterraba y su gesto apenas como saliendo de la superficie. Claro, a nivel formal, el soterrar el edificio norte nos permitía también generar como esa mínima intervención sobre la línea del horizonte y poder jugar un poco con a ver, si el edificio que veíamos recién era de pisatapial y genera toda una cuestión con la inercia térmica que es muy importante en climas como este, en este caso, al ser soterrado, necesitábamos hacerlo con muros de contención y además no podíamos usar el pisatapial en esa instancia. Entonces la tierra volvía a aparecer, pero de otra forma, ¿no? En el soterramiento volvía a aparecer este retardo, esta inercia, que nos permitía también regular bioclimáticamente esta arquitectura. Bueno, también un despiece del edificio norte, bueno, con sus muros de contención, el conjunto aulario, que bueno, que acá nos muestra cómo funciona también el exterior, generando aulas externas en relación más con la naturaleza. Y bueno, constante relación con el exterior. Bueno, algunas plazas, aulas contemplativas, bueno, y algunos escenarios que generaban estos espacios. Bueno, y para cerrar, queríamos dejar esta reflexión, que era cuando pensábamos en la cultura material en relación a los espacios educativos, es imposible no remitirnos a la génesis cognitiva del hombre, ¿no? O sea, o del ambiente humano. Lo de la materia es en sí el primer contacto que tenemos, y quizás el último. Entonces, ese contacto da origen a una larga tradición de saberes. Y la reflexión final era que
digamos, la tierra, vuelta piedra, construye el episteme del hombre y no el hombre es quien la construye. Así que bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, chicos, por sus aportes. Sí. No, que un poco de reflexión y cerrando también, estos ejercicios proyectuales nos han llevado también a pensar cómo pensamos nosotros las ciudades latinoamericanas. O sea, desde un lado y empezar a verlas desde lo local también. Bueno, ese fue un poco el ejercicio. Y bueno, también mencionar que fuimos premiados con una mención a la sensibilidad paisajística en un congreso de arquitectura del paisaje que se realizó en la Universidad de Córdoba. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, chicos. Felicitaciones por este proyecto. Tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa. Vamos con las preguntas entonces. La función del muro exterior en realidad es el carácter simbólico, pero también genera en estos espacios al aire libre el resguardo y la protección, digamos, ¿no? Y a su vez también tiene esta instancia de recorte del paisaje, ¿no? Hacer recortes específicos para poder interactuar con el paisaje. Tiene como varias funciones. Y de los vientos, por ejemplo, de los vientos, que acá es una región de muchos vientos, protección del sol a la sombra del muro. ¿Querés decir algo más? No, y también es una herramienta de configuración del espacio exterior. O sea, como veíamos en Huatungasta, ellos usaban el muro como configurar un espacio donde adentro se hacían actividades. Entonces, tomando ese valor, ese elemento, también lo introducimos acá, como recuperando ese valor y generando estas plazas internas. Es por eso también que hacíamos este juego. Una consulta. ¿Qué normativa es la que usaron para el diseño y los espacios, sobre todo para las estructuras de tierra? ¿Qué normativa usaron? Nos basamos en todo lo proporcionado por el grupo de Red Pro Tierra. Toda la información la sacamos de ahí, como ellos trabajan. Sí, nos valió mucho la info, también el manual de Gernot Minke, que es el manual de construcción de tierra. También nos contactamos con un arquitecto paraguayo que nos brindó también sus conocimientos, si bien la zona sísmica es distinta. Pudimos hablar con él sobre cómo podría materializarse, ¿no? Y después estuvimos haciendo una investigación de algunos institutos de la vivienda de Chile, que ahí la zona sísmica es un poco más parecida, y ahí tomamos algunos ensayos que se habían hecho. Por eso la introducción de este postensado. Sí, solamente como una sugerencia, me hubiera gustado ver casi al final una imagen en colores para ver la integración del diseño, sobre todo del tapial que se ve con capas, con el color natural del paisaje, lo que intentaría definir el paisaje cultural, ¿no? Sí, tal cual. Sí, gracias. Fue una elección el blanco y negro, pero las imágenes a color también estaban muy expresivas, así que tomamos el consejo. ¿Alguna más? Un año. Un año, sí, y no, como que nos ha llevado como a interiorizarnos mucho, porque de pronto estamos acá mostrándola en Tinogasta, junto a la Red Pro Tierra, que es como si se hubieran alineado los planetas. Entonces, eso por un lado, y también, como decía el Mati, en la Facultad de Arquitectura se hace el taller de bioconstrucción, que acá está Armando, y también pudimos hacer, junto al taller que brinda él, una experiencia de pisa tapial. Así que hemos apisonado también pisa tapial. No, y también nos ha permitido, porque es medio complicado estos temas en la academia, utilizar la tierra. La cátedra que hicimos, que es la arquitectura 6A, que
a la 6C, perdón, que bueno, la titular hoy es la que fue nuestra directora, hoy es titular de la cátedra, y bueno, tiene una visión como más social y más amplia de estas problemáticas, entonces nos ha permitido también investigar y indagar también, tuvimos esa suerte, como muchas cuestiones, como decía ella, se alinearon y nos permitieron. Si querés verlo en color, si tenés el QR, tenemos un QR al final que te muestra como un render tipo espacial, o sea, vos lo escaneas y apareces en una parte del edificio. Así que los dejo ahí con un ratito por si alguien lo quiere escanear. Pueden vivenciar la UNOCA. Muchas gracias. Muchísimas gracias, chicos. Bien. Bien, nos acercamos ya a la última instancia de disertación de esta jornada y nos vamos a preparar para escuchar una presentación que aborda desafíos de nuestros tiempos, por lo cual nos complace presentar la ponencia sobre experiencia comarca andina, reconstrucción post-incendio. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso a los representantes de la red Bioca, la red de bioconstrucción de la comarca andina que abarca las regiones de Chubut y Río Negro. Su trabajo es un testimonio de resiliencia y compromiso con el hábitat. A través de su labor han logrado construir comunidades y hogares utilizando técnicas de bioconstrucción como una respuesta sostenible y solidaria. Su valiosa experiencia nos mostrará las herramientas fundamentales en la recuperación y construcción de un futuro más seguro y armonioso. Gracias. Hola. Está prendida. Bueno, quedamos para el final. Los presento a los compañeros Fito, Emma y Caro. Estamos acá en representación de un montón de compañeros y compañeras que están en la comarca, que no han podido venir, queda bastante lejos. Esperemos que el año que viene participen del encuentro. Y bueno, estamos en representación de la red Bioca, que es la red de bioconstrucción de la comarca andina. Pásalo. Sí, que esto lo preparó toda la Comisión de Comunicaciones, así que todo ese material gráfico es gracias a ellos. Y van a estar ahí conectados también varios viendo la presentación. Sí. Bueno, para contextualizar un poco, la comarca andina queda entre las provincias de Río Negro y de Chubut y funciona, son varias localidades y parajes rurales
que funcionan en conjunto en un corredor que queda en la cordillera, en la parte bastante noroeste de la Patagonia Argentina, y en una microrregión que por parte conforma lo que es el bosque andino patagónico, o sea, un montón de lagos, de bosque, de humedad. Pero también hay algunas localidades como Cholila y Maitén que forman parte de la estepa patagónica, entonces bueno, tiene bastante diversidad y son un montón de localidades que funcionan realmente en conjunto. De hecho, bueno, contextualizando, nosotros somos la red de la comarca andina, pero también hay algunos compañeros que son, por ejemplo, de Bariloche o Emma, que vive en Trevelin. Es un poco más extenso que la comarca andina. Bueno, y la red se conforma por un conjunto de un montón de personas que participan en el proceso de construcción natural, que es una práctica que en la comarca, bueno, actualmente, contemporáneamente se realiza un montón, es bastante común, y la conforman tanto personas que están solamente en etapas de trabajo con barro, en terminaciones, o arquitectos, personas que diseñan, que están en la dirección, incluso, bueno, algunas personas que no trabajan en la construcción natural, pero sí participan, ya sea electricistas o... Se fue conformando como un grupo de todos los que participan en las etapas constructivas de las obras y que viven de la construcción natural. Bueno, como por ahí decía Caro, esta red ya existía antes de conformarse como tal, porque la mayoría de la gente ya estaba vinculada en otros aspectos. Entonces, un poco con el primer incendio que empieza a gestarse algo, y de ahí es que nos empezamos a juntar, la conformamos y planteamos como un objetivo principal, que es posicionar a la bioconstrucción como la forma principal para generar el hábitat en la comarca andina. Ese es uno de los ejes principales que tenemos y es lo que va ordenando las intervenciones que hacemos en el territorio. Al estar en un territorio bien delimitado, como lo contamos, todo transcurre ahí. Siempre todo eso enmarcado en las buenas prácticas y en el compartir, que son como los puntos claves a la hora de comprender a la red. Bueno, los objetivos, como decía, son promover la construcción, generar, aportar, estar en proyectos sociales y comunitarios, compartir conocimientos, y en ese compartir conocimientos surge la idea de tratar de todos hablar el mismo lenguaje y promocionar y tirar para el mismo lado. Entonces ahí aparecen necesidades internas, de formaciones internas, que han como organizado el primer año y medio /2 de lo que fue la red. Bueno, un poco ahí se dijo esas dos cosas. Entonces, ¿cómo nos conformamos para funcionar? A partir de asambleas mensuales, en las cuales se debatieron el estatuto por un lado, se debatieron las comisiones que iban a conformar a esta red, las cuales hoy hay 5, está la de ingreso, la de vínculo, la de abundancia, la de técnica y formación, la de comunicación y bueno, una coordinación. Somos varios partes también de la red ProTierra, entonces notarán que hay cuestiones de las cuales nos hemos alimentado. Entonces, en esa línea de tiempo, la formación marcó mucho del aspecto, bueno, hasta los incendios. Bueno, y las mesas de trabajo, tal cual. Bien, entonces en esto de estar en el territorio y de hacerse cargo de eso, de estar en el territorio, aparecen como vínculos externos en los cuales
actuamos, entonces aparece esta posibilidad de trabajar y recuperar una escuela en Cholila, que es un edificio patrimonial de la zona de Chubut, construida en lo que se llama pared francesa, que es una técnica que se usaba mucho en la zona, en la cual hay alguna tesis doctoral que pueden buscar, determinada como una técnica intercultural por aportes de la comunidad galesa y chilena. Aportes a la radio comunitaria Balas, y ahora últimamente se están por gestar pasantías con las escuelas técnicas de la zona, vínculo con otras redes institucionales, como el que generamos con la Red Pro Tierra, y visitas a obras que hacemos de integrantes de la red, donde generamos debates y vemos qué cosas están buenísimas, que todos podemos aprender y replicar, y qué cosas por ahí tenemos que seguir mejorando. Bueno, y hay algo de lo que estuvo mostrando Emma que nos llevó a una reflexión, que es en todo ese proceso interno de discutir sobre orgánica, estatuto y todo, pasó que había como muchas posiciones diferentes respecto a la identidad constructiva del territorio. Y una señal de eso que siempre nos gusta asociar como en la bioconstrucción es con lo culinario. Y un ejemplo, en la comarca se cultiva un montón de choclo, pero no se hacen humitas, normalmente. Eso es una cuestión cultural cuando el material está. Es un poco más complejo porque el proceso y la cadena de cultivo, de cómo se cosecha y cómo se utiliza en la obra un material es diferente, pero nos da señales de cuál es la identidad constructiva del lugar, cuáles son los oficios que se estaban perdiendo o no, y cuáles son los nuevos desarrollos que existen actualmente. Entonces, esto es lo que más abunda en la comarca: arena volcánica, arcilla, piedra, madera, fibras y todo el rescate que se hizo a la lana de oveja. De eso pasamos a poder encontrar esa identidad constructiva, que es la mixtura presente, que ustedes pueden ver de repente en obras que están levantadas todo en sistema de pórtico y empezaron a aparecer bastidores solo de relleno, después se da un desarrollo de bastidores portantes de quincha, después se empieza a rescatar la tejuela, empieza a aparecer la lana de oveja, y así se da una mixtura de técnicas con los materiales que hay presentes en el territorio. Ejemplo de eso es las estructuras macizas de madera con técnica de cabañera, los bastidores en formas ya mucho más orgánicas, que nos permiten un levantado más ágil de las obras. Esto que mezcla dos mundos, que es todo el cortado de adobes que hay presente en la comarca y en la zona de la estepa, que permite tener material seco en invierno para poder seguir trabajando. El sistema de bastidores en quincha y después la implementación del muro compuesto con lana de oveja como envolvente. Otro rescate que se ha hecho bastante es la carbonización de madera, que en este caso es con ciprés, de aserraderos que tienen permiso para utilizar la madera y todo, y el rescate de la tejuela. Bien, entonces, un poco volviendo al tema de formaciones, se plantea a través de encuestas también qué necesidades había de poder tomar esos criterios comunes, y se plantea como un cronograma anual de formaciones que, en el medio aparece la cuestión de los incendios y interrumpe todo eso, que se acaba de finalizar hace un mes. Ese cronograma que habíamos planeado hace un año y medio. Entonces tuvimos una charla de bioclimática, tuvimos una charla, dos charlas relacionadas directamente con la red Pro Tierra, incluso post encuentro, en el cual pudimos generar los vínculos y que esté esa alternativa. Todas charlas, introductorias, un poco más de introductorias. La gente ahí entiende o lo entendemos de qué se trata el tema, y después está el paso individual en profundizar en cada temática, ¿no? Eso es un poco el eje de las charlas, por lo menos esas primeras. Gestión de aguas, aislamiento térmico, que justo en el fin del año pasado, verano, estaba Ale González dando vuelta por la zona, y tuve la oportunidad de que él nos dé una charla. Y después apareció esta idea de dar a conocer un poco más la red, porque la de Ale González fue la última, después vino toda la cuestión de los incendios y retomamos hace tres meses, y entonces
necesitamos salir a dar a conocer a la red y el trabajo que hace, y las charlas pasaron a ser semiabiertas. A esos equipos que habían estado dando vuelta alrededor de la red, se los invitó para que, bueno, se introduzcan en el tema. Sí, eso como para aportar un poco lo que marca en lo que fue todo el proceso de formación interna y lo que es ese ciclo de generar un espacio como de charlas semiabiertas. Fue todo un debate interno de hacia dónde estamos apuntando, que no solo igualar criterios y todo, sino que muchas veces cuando hacemos la charla completamente abierta, el debate no nos permite llegar a ciertos lugares. Entonces por eso se hizo ese proceso interno y después pasamos a una instancia intermedia, que son equipos que laburan ya en el territorio y tienen un montón de experiencia y nos retroalimenta a nosotros también que nos abramos a esos espacios. Bien. No, por ahí, para cerrar, también de ahí surgen posibilidades de investigar o ver cómo ciertas técnicas o materiales se comportan en la zona. Entonces empieza a aparecer una posibilidad o una instancia de investigación también local, con los materiales que tenemos ahí. Básicamente hay maderas que en esa zona, o están solo en esa zona y están en otra. Eso sería como uno de los casos que aparece ahora. Vamos a la plaza. Sí, está ahora como el contexto del incendio, hago como una introducción breve, es por un lado a nivel interno, a nivel organizativo, nosotros habíamos tenido la experiencia de los incendios del 2021 y que cuajó ya un equipo de trabajo importante y después hubo espacios aislados nomás en donde todos los equipos estaban trabajando siempre en paralelo y no habían espacios de debate para encontrarnos y desde cuestiones muy prácticas como cómo está resolviendo cada uno ciertos encuentros en una obra, hasta los proveedores, los valores que se están manejando, etc. Entonces, si no hubiera pasado eso, que hubiera habido todo un proceso de un año de formación interna, de debate y de decirse todas las cosas había y por haber cerrado en confianza, es probable que el proceso de reconstrucción de los incendios no lo habríamos podido llevar a cabo. Entonces eso como marca un presente importante de que es bueno hacer todos esos procesos internos de debate, de discusión y todo, porque después cuando te ves en la obra ya diste un montón de esos debates y si te plantea una diferencia estás en confianza, ya lo conoces, no es alguien que recién estás viendo. Y en el contexto externo, que es por qué en los veranos están habiendo muchos incendios en esa zona, es que ha crecido demasiado el territorio y hay mucha población en zonas periurbanas, que le dicen incendios de interfase, en donde muchas casas se ven afectadas porque están rodeadas de vegetación. Y hay una población muy creciente que tiene ese sueño de vivir en el bosque y tener el alero de madera pegado al bosque, y ese sueño tiene muchísima fuerza. O sea, hay mucha gente con la que conversamos después de los incendios que sigue queriendo eso. Entonces, eso nos plantea una situación extrema en los veranos de mucha sequía y de vientos muy fuertes que hacen que, aunque hayan habido 100 o 200 inicios de incendio, con uno o dos que se desarrollen ya los desastres son importantes. Y en ese contexto hubo un incendio en Epuyén que nos tuvo como 15 días a muchos ya con las obras paradas y estando con brigadas autoconvocadas y todo, y 20 días más o menos del incendio de Mallín. O sea que la mayoría de los equipos de la red Bioca estuvieron un mes sin trabajar en las brigadas autoconvocadas, muchos frenando al que se salvaran las casas de los amigos, no es que fuera algo, una situación que se venía dando y que tuviera un desarrollo en donde ya estemos preparados como creemos que podemos estar al menos en los años que vienen. Entonces en ese contexto salen estos dos modelos, que es un módulo de 18 metros cuadrados que se hace en conjunto a otra organización que es el SIC, y el otro que tenía como base ya el modelo que se desarrolló en el incendio anterior, que es una casa de 37 metros cuadrados que es ampliable a 60 metros. Sí, ahí lo que contaba Fito, o sea, a partir de, como en otros incendios que se intentó activar como persona, habitante de la comarca de diferentes formas, bueno, en este caso sí fue como contundente el cambio
de que la red venía organizándose un año previo con mucha más fuerza, venía en un proceso interesante. Entonces cuando sucedió esto, la red, y cuando se calmó un poco la situación emergente de incendio y se venía en la siguiente etapa, la red decidió participar como red en la propuesta. Entonces, bueno, comenzamos por un lado a revisar y reactivar estas propuestas arquitectónicas que traía Fito de otro año, de otro incendio, que son módulos habitacionales que la propuesta es que no que sean transitorios, sino que ya le sirvan a las personas para después quedarse y ampliarlos. Uno de 18 metros cuadrados, otros de 36, que es el que más, de hecho es el que más se eligió, y con posibilidad de ser ampliado. Bueno, entonces, bueno, no sé si querés contar primero lo técnico y después. Bueno, para agregar, la idea era hacer algo permanente, nunca algo transitorio. Eso es como una de las premisas. El equipo trabajó poniéndose de acuerdo y después, desde lo constructivo, hacer algo ágil. Entonces, ya teniendo toda la red, el conocimiento del comportamiento de la quincha en relación al fuego, como que la quincha fue la solución, no hubo discusión en eso. Sumado a la versatilidad y la velocidad constructiva. Sumado a que esto se ejecuta a través del trabajo con mesa de trabajo, donde aparecen equipos externos a la red, los cuales muchos son carpinteros. Y aportan en ese trabajo, y en ese aportar ese trabajo se genera un ida y vuelta en las resoluciones técnicas que se habían planteado. O sea que acá hay todo un proceso ahí de diseño y de resolución técnica en conjunto con los equipos que estaban en obra. Que eso fue, la verdad que estuvo muy bueno esa instancia. Los modelos, bueno, están ahí, hemos modificado algunas cosas a pedido, pero bueno, un poco la elección fue a partir de decir dónde intervenir. Era por la gente que quería adaptar, o sea, su forma de habitar en este modelo, considerando que ya venía un presupuesto estimado de materiales y de mano de obra y que se adaptaba al costo de los subsidios que iban a tener. Un poco por ahí venía la mano. Bueno, está el desarrollo estructural porque los modelos son BIM, están todos los planos de obra, o sea, cuando se llega a la obra hay una carpeta donde está todo detallada la obra, básicamente, y los pasos a seguir. Bueno, y bueno, empezamos a conformar mesas de trabajo que son, bueno, transitorias, como aparte de las comisiones con las que funciona la red. Y bueno, hacer un trabajo territorial ya con las demandas que iban apareciendo de gente que se contactaba porque estaba, bueno, en situación de tener que reconstruir. Y fuimos haciendo visitas a la gente y a esas casas y para conocer las situaciones, qué cantidad de personas estaban implicadas en esa situación, si contaban con el fondo que estaba dando el Estado o no. Bueno, un montón de situaciones y ir contándoles cuál era la propuesta que empezábamos a formular, porque también era como algo que de a poco nos fuimos organizando y dijimos, bueno, vamos con esto. Se comenzaron primero 3 casas a la vez y se comenzó un proceso en el que se elegían referentes por cada casa para estar en contacto con la persona damnificada. Y la primera propuesta era, nosotros le mencionábamos, bueno, el presupuesto calculado para estas casas es tanto, pensamos que lo que podemos necesitar para construirlo es el doble, considerando que en un principio no sabíamos si contábamos con la cantidad de mano de obra para encarar todo ese proceso. Y que finalmente en el transcurso se fue dando que la mano de obra fue prácticamente toda cubierta por la red y otra gente que se iba sumando. Sí, ahí como para sumar un poquito, ese vínculo que se dio con las familias muchas veces era
muy delicado en el momento, porque había sido recién, y al mismo tiempo nosotros sabíamos que no podíamos esperar demasiado para poder activar. Entonces, una cosa que discriminó fuerte quienes querían o no la casa es que no había un diseño propio. O sea, es un modelo que es adaptable, pero no nos íbamos a poner a diseñar casa por casa porque no llegábamos. Y ese es un debate importante que se puede dar. Y dentro de eso nosotros habíamos pasado por todos los aserraderos, los corralones y todo, y teníamos el listado con los materiales que decía, el modelo que está con bastidores en quincha está en 8 millones de materiales y los que quieren ir con celulosa en seco están 15 millones con las placas. Si es que nosotros no podemos donar toda la mano de obra, ustedes por lo menos multipliquen por 2 eso y el subsidio que dieron a la gente de Mayén es de 30 millones. Entonces estaban cubiertos en ambos casos. Y eso le permitía a las familias poder decidir en ese momento, o tomarse una semana y ya decidir, pero no esperar meses, porque teníamos ya el invierno encima. Entonces, ahí es algo como para reflexionar y debatir un montón. Y después que cuando hicimos la convocatoria que hice Caro, que es de abrir las mesas, fue impresionante la cantidad de equipos que laburan, que llevan muchos años trabajando, que se sumaron. Y eso generó que nosotros pudiéramos desarrollar las construcciones en paralelo, con minga de 20 personas en cada una de las casas y todo donado, a honorem. O sea, nadie cobró por la mano de obra de eso. Y las donaciones que llegaron se utilizaron para herramientas, nos llegó un generador, nos llegó una ingleteadora y para la movilidad, pero nadie cobró por el laburo. Sí, dale, yo agrego algo acá. Desde lo técnico, lo que por ahí lo pasé por alto porque lo doy por obvio, pero la vivienda cuenta con una aislación térmica óptima para la zona. O sea, tiene las 4 o 5 pulgadas, dependiendo del aislante, en techo, las 6 pulgadas de fibra en paredes y la aislación de 6 pulgadas en piso. Bien, es como que eso lo di por hecho, pero es como así como el diseño tenía esas condiciones, bueno, desde lo bioclimático responde. Y después las posibilidades como, después que está levantada todo este acceso, todo esto está mirando hacia el norte, entonces esto tiene la posibilidad de cerrarse y funcionar como un hall frío, y todo lo que queda hacia el sur sería la expansión, que es lo que ven allá con otro color. Entonces la expansión no le haría perder ganancia solar a la vivienda. Bueno, y un poco ahí rescatando como que lo hemos notado muchísimo, como la importancia de que en esa instancia estábamos, además como red, organizándonos un montón, y además de contar con un montón de gente capacitada en ese tipo de trabajo, en distintas etapas de obra y disponibilidad para cooperar en esa. No solo gente de la red, sino también otros equipos de trabajo externos a la red que se sumaron así como equipo a las mesas de trabajo y disponían de todas las herramientas, de 3 jornadas seguidas de laburo, y bueno, todo el trabajo también que se hizo con la comunidad en ese sentido, que tratábamos de que sea algo que el dueño de la vivienda participe, ya sea gestionando algo, las viandas para la gente ese día. También la cuestión de los materiales, en principio, que estaban a cargo de los dueños de las casas. Con excepciones, claro, por ejemplo, había un damnificado que era una persona súper grande y que estaba solo y se le quemó la casa, y en ese caso la red decidió hacerse cargo de todo el proceso que sigue hasta el día de hoy. Y ya para ir cerrando, el tema de las mingas, que es algo que no todos los equipos de la red lo venían haciendo y fue un aprendizaje importante, es cómo nosotros, siendo pocos, o sea, no somos más de 30, teniendo personas que ya tienen experiencia en obra, pueden estar a cargo de las mingas y las mingas se desarrollan perfecto. Y no tenemos que nosotros estar matándonos yendo toda la red a cada una de las mingas. En las fotos que vienen ahí, por ejemplo, aparecen 1 o 2 miembros de la red Bioca y todo lo demás es gente de la comunidad. Y algo muy notorio en eso fue que la jornada de estructura no apostamos a generar convocatoria abierta porque teníamos reticencia por cuidados, por accidente, por un montón de cosas.
de que no expandirnos y con la gente que ya trabajaba ir. Entonces las estructuras más o menos hasta el techo en 14, 16 jornadas se terminaban hasta el techo de la casa. Y cuando venía relleno de paredes, ahí hacíamos minga abierta y la convocatoria era tremenda. O sea, hablábamos de rellenar con celulosa o ir a embarillar o algo en madera y no te caen 20 personas un día y 20 al otro, que son otras 20 personas. Hay como una base importante en la comarca de gente que ya metió barro. O sea, hay muchísima gente que ya metió barro y decís, va a rellenar pared y caen, muchos. Entonces, ese es un plus importante y, no sé, una de las casas en la que primero que mostrábamos, habíamos planificado en 2 jornadas hacer todas las paredes, el relleno, y en 2 jornadas más hacer todos los rasados. En una jornada se llenaron todas las paredes y en una jornada se rellenaron todos los rasados. Y cuando uno habla con la construcción en seco, te dicen, no, pero es que metemos celulosa en un día. Y si a la minga llegan 20 personas que lo llenan también en un día todo. Obviamente en una obra donde estás pagando la mano de obra no es lo mismo, pero en este contexto eso fue tremendo. Nada, creo que eso es todo y también agradecerles a la red que también en esos contextos que han sido bastante difíciles y han pasado bastante cosas turbias, la red nos acompañó y estuvo ahí anunciándose en apoyo a la comarca y a todos los compañeros. Sí, como para cerrar, lo que en mi caso la parte de la construcción la estuve, como estoy en Trevelin, estaba más de afuera y la verdad que observar la capacidad organizativa que logró la red para llevar adelante estas 4 viviendas y ver todo ese movimiento y que todo marche bien, acorde a un plan, eso fue como maravilloso, maravilloso y sumamente agradecido a toda la red. La verdad que ha laburado muy bien en este proceso, bueno, y abrió muchas puertas. Ahora tenemos un video que nos gustaría, que era con el que cerramos, no tiene sonido, pero por el desarrollo que hizo la Comisión de Comunicaciones nos gustaría pasarlo. Después pueden entrar al Instagram de la red y bueno, seguir viéndolo ahí. Ahí en el Instagram están casi todos los reels subidos y este todavía no se ha subido, que es de la casa ampliada, la de 60 metros, que es una familia con 2 hijos. Y ahí salen contando un poco la experiencia. Es cortito, dura 1 minuto o algo así. ¿En el techo? Acá. Sí. No hay problema con que ingrese humedad. O sea, en el techo, que fue en el caso, acá donaron celulosa, entonces pusimos celulosa, pero cuando se hace en el techo se pone barrera de viento y agua, va la lana de oveja, nosotros ocupamos una técnica de clavaderas cruzadas, evitamos el puente térmico y después viene otra barrera de viento y agua que evita que si no está bien cerrado hermético haya deposición de polvo y todo y que ese peso haga que se presione la lana y pierda, o sea, que aumente mucho la densidad ahí. Pero no tiene ningún problema con la humedad la lana de oveja. Aguanta hasta un 30% de humedad y después, si es que la mojaste mucho, tiene un rizado genético que vuelve y eso no le pasa a la lana de vidrio, por ejemplo. Sí, de todas formas también en el Instagram de la red hay un montón de contenido buenísimo, de registro zarpado que también fue haciendo gente que se sumó en la red en esa instancia, también incluso Anto hizo todo el registro, se fue sumando un montón de gente que también no trabaja en la construcción con materiales naturales.
Voy a hacer un comentario, aprovecho. Particularmente yo les insistí, ¿no?, por la presentación en un momento, y está bueno que hayan aceptado, vamos a hacer la presentación. A mí me interesaba mucho en lo personal, porque nosotros venimos haciendo bastante trabajo en esta región y vemos bastante dificultades técnicas en las construcciones actuales con adobe. Y a nosotros nos preocupa mucho la cuestión sísmica. Hasta ahora, por suerte, no ha sucedido ningún sismo grave, pero no sé si estamos preparados para una situación equivalente en un sismo en estas zonas. Entonces, también es un poco esto, llamar a la reflexión sobre cómo nosotros como red, pero también los municipios y las provincias, ¿no?, de las zonas cordilleranas y el tema adobe, cómo lo enfrentamos, ¿no? Porque es cierto que nosotros de la red ProTierra impulsamos la ordenanza y la estamos trabajando en el territorio todo el tiempo, pero así todo, las construcciones se siguen haciendo como se pueden, pero tenemos que estar igual preparados, además para tener para enfrentar esa contingencia si llega a suceder, ¿no?, para poder actuar con celeridad. Entonces, agradezco, ¿no?, el ejemplo de esta presentación para que tomemos conciencia de esa situación, digamos, básicamente. No sé si tienen alguna pregunta mientras avanzamos con esto. Me parece recontra revolucionario y siento que el antecedente tiene que ver con las brigadas forestales también. O sea, como por un lado el trabajo que ustedes venían haciendo de la red Bioca en sí mismo, pero también con todo lo que le pasó en la comunidad, digo, para pensar un poco lo que traía Guille de cómo se enfrenta una catástrofe, que me parece que es algo que todas las comunidades en las que habitamos tenemos que empezar a pensar, porque el cambio climático nos va a poner frente a esto sin parar, ¿no? En este caso los incendios, los sismos, las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Entonces, pienso que hay algo de entender el cómo se conforma esa comunidad, que es lo que lo hace más revolucionario en relación al capitalismo, no a las lógicas de cómo nos organizamos. Y en ese sentido, la minga asistida me parece que puede ser una pista, por ejemplo, de cómo organizarnos para como la gestión de toda esa fuerza, o sea, la sinergia de toda esa gente que recontra solidariamente y revolucionariamente quiere acompañar, pero necesita que apuntalemos, digamos, que somos profesionales en el cómo hacerlo, entre otros hallazgos que podemos ir como sistematizando para pensar esto que dice Guille, de cómo hacemos para pensar las reconstrucciones, y que las comunidades no surgen de un repollo, digo, o sea, microscópicamente las vamos generando en esto que decían de, bueno, debates por un lado internos para después poder, digo, toda comunidad tiene conflictos, entonces para no romantizar, pero cómo gestionamos esos conflictos para que después podamos tener este tipo de respuestas cuando las necesitemos. Bueno, coincido en el espíritu revolucionario, me parece ya casi una propuesta zapatista lo que están haciendo. Pensaba si no pensaron en alguna comisión de planificación, de alguna o quizá la tengan, lo digo por desconocimiento, que empiece de alguna manera a empezar a planificar el territorio, sobre todo por lo que contaba Fito de ese pensar el alerito pegado al bosque y toda esta problemática. Imagino que los municipios están totalmente ausentes. Si tienen pensado avanzar en la planificación, sumado a lo que dice Guille, de que ustedes son una especie de gobierno paralelo, o pensarlo de alguna manera. No, la verdad que lo digo, no quiero decir la palabra Estado, por eso, porque es una gestión, exacto, es una gobernanza, gracias. Si pensaron eso, ¿no? De salir a planificar ahora. Aló. Sí, una bomba eso. Hay dos situaciones ahí que vienen siendo recurrentes, que es
que hay mucha organización comunitaria en esos territorios. Por ejemplo, en Mallín, muchas de las casas que se quemaron estaban hechas con barro, con madera, barro, viruta, fibra. Entonces no fue difícil la alternativa porque ya algo que tenían. La organización de Minga formó parte de Mallín. O sea, hubo durante 15 años Minga y se construyeron casas entre los vecinos. Entonces siempre hay, por así decirlo, una organización paralela, autogestiva y todo, que está muy presente. Y hay una diferencia abismal con el incendio de Golondrinas, que estuvo este subsidio. Y el subsidio no determinó que sacaran todos materiales de corralones, ni tampoco determinó técnicas constructivas, y de hecho salieron hablando las autoridades que la gente se iba a poder hacer las casas en paja, en fardo. Nosotros decíamos, ¿qué están hablando? Y fue así, o sea, el subsidio fue directo a las personas. Así no fue en Epuyén, por ejemplo, y la reconstrucción de Epuyén está demoradísima. Hay un montón de familias que todavía están allegadas o con carpas o en el gimnasio, y eso es una diferencia importante. O sea, cuando hay subsidio directo a las familias, son las familias quienes deciden cómo va a ser su casa. Eso nos dio capacidad de accionar ahí, porque si no hubiera estado muy limitado por ese lado. Y después no tenemos una cosa, en la red Bioca siempre discutimos eso, como no queremos más comisiones porque somos siempre las mismas personas y no podemos hacer más comisiones. Como que no soluciona eso dividirlo, pero tratamos de abordar en las comisiones que ya están muchos debates, y si no en asamblea. Y ahora estamos en un proceso como de depurar un poco para que también no llegue todo a las asambleas. Y nos siguen llegando solicitudes del proceso de reconstrucción, y estamos tratando de apuntar más a espacios comunitarios y no a personas particulares que nos pidan ayuda. Pero pasa parecido a la red, que te llegan mensajes pidiendo presupuestos por obra, todo, y nosotros tenemos ahí a favor y en contra de que la red Bioca se posicionó muchísimo en el territorio y la conoce un montón de gente y todo, pero la conoce por la reconstrucción, y nosotros no somos solo el proceso de reconstrucción. Entonces lo que estamos ahora precisamente es mostrar, y por eso hicimos toda esa introducción acá y la metimos el chivo ahí, porque es eso, llevamos un trabajo previo y queremos hacer más cosas que no son solo la reconstrucción post-incendio. También que, bueno, lo que pasó en todo el proceso de reconstrucción después reactivó como un montón de otro tipo de solicitudes o de procesos. Uno que, por ejemplo, está re interesante es el pedido de la Escuela Técnica del Hoyo, que, bueno, solicitaron a la red que se hagan capacitaciones en conjunto con la escuela, que no tratan temas de construcción con tierra, pero empiezan a moverse otras cosas, y eso se está activando ahora, y van a participar en algunas reconstrucciones que sí continúan. ¿Se escucha ahí? Sí, o sea, quizás para los que venimos trabajando en ProTierra y vemos estas imágenes, hay un montón de cosas que están ahí resumidas, que las vimos en charlas que se organizaron desde maquinarias aplicadas al uso para la tierra, desde máquinas para la madera, el uso de la madera en la bioconstrucción. Es como hay muchas de esas cosas que hemos vivido por ser parte o venir a los encuentros,
que en esta imagen se ven. Y eso para mí está buenísimo rescatarlo, porque como que nosotros de acá nos llevamos, tratamos de traer, y ese llevar lo aplicamos a la zona con los recursos que tenemos. Y no es poco a veces convencer a alguien que una clavadora neumática es mucho mejor que clavar a martillo, hasta que, bueno, va y la prueba. Y eso está, bueno, un poco a través de las cosas que se han hecho en la red, ¿no? Así que, bueno, yo quería cerrar con eso, agradecer mucho a la Red Pro Tierra porque te abraza, te contiene y constantemente te está alimentando. Bueno, a pesar de los percances técnicos, la verdad que es un trabajo muy interesante el que realizan, así que les renovamos el aplauso a los chicos integrantes de la Red Bioca. Muchas gracias. Bien, ya vamos poniendo el cierre a esta jornada y queremos agradecer también a la directora de Planificación y Proyectos Turísticos, la profesora Gabriela Díaz, que ha sido la coordinadora general de este evento junto al equipo del CONICET, así que por favor también les pido un aplauso, como así también al equipo de la Secretaría de Turismo por hacer esto posible, este evento. Así que muchísimas gracias a todos los que han asistido a este primer encuentro. Les pedimos que puedan acercarse al gazebo que se encuentra en el patio exterior, donde van a tener allí un agasajo que hemos preparado para ustedes. Y nos encontramos, para los que les gusta el vino, allí van a poder degustar. Así que bueno, muchísimas gracias y que tengan buenas noches.